Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Política a la Carta. Hay un señor que ha viajado mucho por el interior del país, lo ha recorrido a través de unos coches muy antiguos. Bueno, no sé si son tan antiguos, yo quisiera saber el motor, qué es lo que tiene para que rinda tanto como rindió. Jorge, Chío, Alberto, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo rinden esos motores de autos antiguos tanto tiempo? Y rinden porque son autos muy bien atendidos, por empezar, ¿no? Mucho cariño. Más que mecánica, cariño, atención. Y dan amor. Y amor, Le claro. dan un besito. Y sí, bueno, bueno. dice un tema musical, ¿no? Y cada loco con su tema, ¿no? Sí, señor. Justamente. Así que bueno, son autos muy bien atendidos, que le estamos todos. Cada uno con el suyo, le estamos mucho tiempo encima al auto. Con cariño, como decís vos, con amor, y bueno, y así va, ¿no? Además de estar mejorada la mecánica, ¿no? Bueno, vamos a decir de qué se trata. Estuvimos en el sexto Gran Premio Argentino de Baquets. ¿Qué baquets son? No es una baqueta. No, y no es una baguette de pan, sino baquet se le llama los primeros autos de carrera de época, o sea, principio, década del 20 y principio del 30. Descapotados. Sí, abiertos todos. Sí. Eso significa... Sí, baguette. 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 ¿Paquet o baguette? No, baquet, bueno. O sea, así es la palabra. ¿Por dónde estuvieron? Y estuvimos, este año largamos desde San Martín de los Andes y llegamos todo por caminos alternativos, porque recreamos con los autos y con los caminos lo que eran aquellas carreras, ¿no? Así que andamos todo por caminos alternativos y desde San Martín de los Andes llegamos hasta San Rafael Mendoza, todo por caminos alternativos. Ripio, tierra, barro. Claro, cuando decís camino alternativo no estamos refiriéndonos a la ruta. No. Todos caminos de tierra, ripio, barro, tuvimos hasta nieve, Alberto. No, fue una experiencia muy linda. ¿Nieve en dónde? ¿En Mendoza? Claro, llegando, después de Villa Pegüeña. Tuvimos nieve. Villa Pegüeña, me voy a decir Villa Pegüeña, Villa Diamante, no sé, ¿dónde queda? Es una localidad muy chiquita con gente muy cálida. Como es el interior del país. Sí, muy cálida, que está en Neuquén. Bueno, ¿y ahí? Y bueno, y de ahí fuimos subiendo para llegar a Mendoza, pero estuvimos 6 días, casi 7 días sin teléfono, ¿no? Porque no hay 3G, no hay 4G, nada. Bueno, ¿y para qué lo querés el teléfono si estás disfrutando de la naturaleza? Sí, seguro. El que no disfrutó tanto la que no disfrutó tanto de la naturaleza estadounidense fue la señora Hillary Clinton, donde cayó bajo los votos, los votos que el señor Trump logró. El señor Trump, que va a asumir en este mes de enero próximo, va a asumir el mandato. Hasta ahora son qué es lo que pasó con Trump, qué es lo que va a hacer Trump, dónde va a pararse Trump. El señor Trump, el elegido presidente de los Estados Unidos, es un hombre que, visto de los ojos de un argentino, es un hombre, digamos, por sus discursos, para nuestro país peligroso. Un hombre que no viene de la política, peligroso en el sentido por lo que dijo, contra los inmigrantes, con poner una pared, de elevar una pared con México, divisoria, no dejar... echar a todos aquellos que no sean americanos, norteamericanos. Y esto realmente está asustando de tal manera que al día siguiente de la votación, el sitio de Relaciones Exteriores del Canadá estaba sobrepasado, porque la cantidad de ciudadanos o gente que todavía no tenía tarjeta de trabajo en los Estados Unidos, que eran extranjeros, que son extranjeros, se volcaron hacia Canadá. Es decir, están huyendo de los Estados Unidos por todo ese discurso que dijo el señor Trump en la campaña. Cuando se da esto se da conocimiento que el señor Trump ha ganado, el discurso de él empieza a bajar un poco. Empieza a bajar, pareciera que
no quiere asustar más a nadie, o que le están tapando la boca diciéndole callate, por favor, de una vez por todas. Pero lo peligroso, reitero, no es un hombre de la política, es un hombre de los negocios. Algo parecido con lo que está sucediendo en la República Argentina, un hombre de negocios que tiene un ejercicio político a través de haber gobernado la ciudad de Buenos Aires, pero tiene a su alrededor CEOs que no son de la política. Esto es lo que nos está sucediendo a nosotros, a todos. Y es real lo que decís, Alberto, porque se automoderó Donald Trump. Bueno, o sea, se automoderó porque además vamos a hablar medio coloquialmente, lo encajan porque funcionan las instituciones. Y las instituciones le dicen, mira, el camino es este, o sea, ahí no te podés apartar, y las instituciones medio que lo encuadraron. Por eso está como moderado, se lo ve como moderado. Pero ¿no? Es un hombre que no tiene freno. Es un hombre que... hay leyes en los Estados Unidos que te dicen, bueno, hay que aplicar la ley. Bueno, se aplica la ley. Y si él aplica la ley, puede hacer esto con los extranjeros. Es decir, con los inmigrantes, con los que inmigraron a los Estados Unidos, él puede desalojarlos. Esto lo dice la ley en los Estados Unidos. Es real. Así que tengamos atención. Porque esto no sucede solamente, tengo un minuto para reflexionar sobre esto, no sucede solamente en los Estados Unidos, sino también sucedió en España, puede suceder en Francia, sucede en Alemania, en una parte de Alemania. Europa en sí está hacia una nacionalización, no querer abrir las fronteras a los inmigrantes. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Reflexionemos sobre esto. Porque no es solamente que haya ganado fulano, mengano, sutano. Es peligroso hacia dónde va el planeta. Los que quieren dirigir el mundo. Es muy peligroso, hay que reflexionar y hay que pensar un poco. Bueno, algunos no tienen tiempo para pensar. Señor, hoy tenemos un programa que precisamente vamos a hablar de lo que pasa, con lo que nos pasa a nosotros los argentinos, cómo estamos con nuestras mentes ocupados, preocupados en el trabajo, la delincuencia, la droga. ¿Qué nos pasa? Así que vamos a tratarlo desde ese punto de vista. ¿Qué pasa con nuestras mentes? ¿Sí? Sí, que no deja de ser político también, Alberto, pero sí vamos a hablar del comportamiento, ¿no? O sea, de lo sociológico, el comportamiento de masas, nuevos paradigmas, por qué hay tantas personas, como lo explicó el doctor Jorge. ¿Quién es el doctor Jorge? Es el jefe de urgencias del Hospital Borda. Va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros, el doctor Jorge, y también va a estar... Te lo explicó fuera de cámara, pero bueno. No. Sí. También va a estar Gladys Luna, ¿no? Hablando de este nuevo paradigma. Exacto. Socióloga. Y vamos a hablar de Estados Unidos, justamente, ¿no? Y de Donald Trump. Nosotros de nuestro país. Nosotros vamos a vender, cuando volvamos, el primero de los temas. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Solidez, honestidad, transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina.
La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. En Lanús priorizamos la seguridad. Por eso estamos capacitando a 550 cadetes de la nueva policía local. A fin de año estarán patrullando las calles para cuidarte y protegerte. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conocé todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras. Auspicia este programa Banco Provincia. Bien, vamos a hablar ahora de liderazgo, o sea, cambio de paradigma. Lo estuvimos hablando fuera del aire, pero son los temas en los cuales vamos a pivotear ahora, ¿no? Negociación, inteligencia emocional, y esto también lo vamos a relacionar con lo que pasó hace algunas horas nada más y con lo que viene después de enero en esto, ¿no? En Estados Unidos, y vamos a tomarlo dentro de otro como uno de los parámetros. Gladys Luna, gracias por haber venido. Hola, gracias. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Qué sorpresa, o no tan sorpresa. Sorpresa, ¿no? ¿Y dónde nos paramos, Gladys? Y bueno, creo que si venimos hablando, las intervenciones, hablamos de liderazgo, yo creo que hay un cambio de paradigma en todo, o sea, en todos los países, con respecto a qué se espera del líder, ¿no es cierto? Y date cuenta que en esto, un hombre que parecía que no salido de la nada, resistido por gente de su mismo partido, ¿no es cierto? Resistido parecía por toda la sociedad, presidente. ¿Por qué? ¿No? O sea, esta sería la pregunta. Por ahí yo creo que cuando hablamos la última vez de inteligencia emocional, de negociación, ejerce un tipo de liderazgo, un liderazgo que lo marca desde lo privado como empresario. De hecho, encarna una campaña que es totalmente agresiva y con temas que son tan delicados como la discriminación racial, el tema de, el tema de migratorio, ¿no es cierto? El tema económico, planteaba que había como una élite, pero económica, ¿no es cierto? Critica a Hillary por todos sus temas o sus manejos económicos y de beneficio para los amigos, pero él viene de los empresarios, entonces su discurso es como un poco doble. Él también no sé si va a beneficiar o no, pero viene de un mundo empresario donde se sabe cómo manejarse, qué es lo que rige, y bueno, y el tema que para mi criterio es un gran negociador. Acá hubo un problema, me parece, que es inherente al ser humano en general, pero sobre todo a los argentinos, que es no ubicarse en el lugar del otro, no ponerse en la piel del otro. Y creo que no supimos ponernos, y no quisimos, muchos, hablo así en términos en plural, para no excluirme y no ponerme en gran analista por sobre los demás. Pero no supimos o no quisimos, en algunos casos por diversos intereses, ponernos en la piel del otro, que es justamente el votante estadounidense, el ciudadano estadounidense, y qué sufre y qué piensa y qué siente y cuál es en este momento la coyuntura que está y que estuvo viviendo al momento de votar el ciudadano estadounidense. Sobre todo la crisis que está padeciendo el ciudadano estadounidense, como la padece cualquier otro ciudadano del mundo, y por qué votó como votó. Cuando fueron pasando los días tras la elección de Trump
y cuando van a seguir pasando los días y se vaya haciendo un corte y el análisis de ese voto, se van a ir entendiendo más claramente las razones por las cuales se votó. Desocupación, agobio impositivo, cambio de paradigma, como bien dice Gladys, cambio de liderazgos en el mundo, esa sensación de falta de liderazgo propio dentro del país mismo, falta de liderazgo de un líder que siempre han tenido los Estados Unidos en su país, y de liderazgo mundial inclusive, porque Estados Unidos ya no es el líder mundial que era antes, ni político ni económico. El económico hoy, por ejemplo, se puede ubicar a China, por decir un país. Entonces hay que ponerse en la piel del otro. Y vuelvo al principio, algo que nosotros no sabemos hacer o no queremos hacer muchas veces, como humanos y sobre todo como argentinos, ¿no? ¿Es así? Y yo creo que ahí lo que decís tiene que ver con la conciencia social, ¿no es cierto? Tenemos una autoconciencia, nosotros como ciudadanos, pero también una conciencia social. Y coincido con vos que los líderes que están hoy políticos, y ya lo decimos a nivel mundial, no vamos tan solo con Trump, es como que no representan a una importante población, ¿no es cierto? O sea, no lo representa. No sé si el ciudadano común votó a Trump por lo que estaba diciendo o las propuestas que tenía. Por ahí votó lo menos malo. Entonces volvemos a esto de la inteligencia emocional. Bueno, ese voto también se da en la Argentina. También se ha dado muchas ocasiones en los últimos años. También. Sí. Entonces... Y entonces yo digo que lo que tendríamos que plantearnos, o sea, tan solos, o sea, ya no representan un partido, de hecho hay una crisis dentro del partido, muchísimos de los que eran del Partido Republicano de Trump no lo apoyaron abiertamente, no querían que ganaran, otros más o menos obligados por las conveniencias que tenían. Entonces ya hay una crisis de ideas, de ideología. Habíamos dicho que todo lo que tenía que ver con paradigmas se empieza a transformar. Entonces, ¿qué se nota en todas las sociedades? Como que no están poniendo el ojo en las necesidades de los ciudadanos, del ciudadano común, de sus necesidades. Es como que también el tema del aspecto económico es importante, pero es como que se deshumanizó. Claro. O sea, la economía está hecha por hombres y para los hombres, pero date cuenta que en todos los aspectos, y esto es a nivel mundial, porque no podemos hacer nada más que una lectura de Estados Unidos, sino a nivel mundial, no responden a esto, a las necesidades que tiene. Cada vez pagamos más impuestos, no sabemos dónde van los impuestos, o sea, es como que se deshumanizó, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía, con los partidos, es como que se apoyan por ahí en las encuestas y hemos visto que los grandes encuestadores han quedado, o sea, fuera de foco, ¿no? Fuera de foco totalmente y errando. Además, Jorge, Gladys, hubo calificaciones para con Trump que eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Y no hay que descartarlo que tenga tal vez esas características. Se lo trató de misógino, de mesiánico, de xenófobo. No digo que no tenga esas características. No soy quien para decir que lo sea ni que no lo sea, pero también formó parte del fragor de la campaña y a veces en la campaña se simula mucho y después es otra cosa. Lo demostró en el discurso post-electoral inmediatamente, ¿no es cierto? Lo comentabas vos hace un rato. Pero digo, la gente, aparentemente el votante, no le temió a eso, en definitiva, incluso los propios inmigrantes, que muchos de ellos le dieron su voto. ¿Es así, Gladys? Entonces no se asustó el votante como comentaba Luis. Y claro, ya la gente no se asusta. O sea, el hecho de la revolución tecnológica, comunicativa, el hecho de Internet y demás, hace que cada vez ellos estén en más conocimiento de todos. O sea, antes el marketing en las campañas, en lo político, la orientación que se le quería dar o la intención a una campaña tenía que ver con esto del marketing, usaban la psicología, o sea, se lo implantaban. Pero ahora con el hecho de que todo es muy abierto, la gente conoce todo. Inclusive, yo creo que esto va a ser un desafío para los nuevos líderes, es plantearse que lo que dicen no va con lo que accionan, con las actitudes que tienen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el desafío del nuevo líder? Inclusive, yo digo, Trump, por ahí en eso de que suavizó su discurso, debe estar como sorprendido y saber qué es lo que va a hacer, qué es lo que viene, si tiene gente que lo resiste en el partido, gente que del otro partido,
no está bien conectado o preparado para gobernar. Vamos a ver cómo él logra todo esto. Y pareció interesante decir que representaba todo lo que uno tiene miedo, el tema de la discriminación, el tema de que era violento para con las mujeres, ¿no? Violencia de género, todo lo que hoy están reclamando y todos los que hoy hacen partido con respecto a esto. ¿No es cierto? Era una mujer la que representaba. ¿Por qué no podría haber ganado si iba en contra de todas esas causas? Muy buen punto. Eso. ¿No? Yo me preguntaba, esto es lo raro. Entonces creo que la sociedad actual lo que está haciendo es, piensa de una manera y actúa de otra. De otra. Piensa de una manera y actúa de otra. Ahora, Gladys, relacionado con esto, ¿no? El comportamiento de masas se da en todo el universo, ¿no? En general. No importa que sea y se está dando esto que te voy a comentar en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, que es una crisis, veo yo, por eso el comportamiento de masas, de el no al político tradicional. Fíjate en cuántos países del mundo, Trump, sin ir más lejos, tuvo lugar y la sociedad creyó sin tener un solo cargo público, nunca tuvo un cargo público, o sea, viene de lo privado, además está decirlo. O sea, ¿qué comportamiento se está dando, no? Yo me parece que tiene que ver con esto del imaginario que tenemos todos, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Siempre esperamos una resolución de nuestras necesidades. ¿Cuál sería y hablamos acá de motivación? Tenemos una necesidad de ¿qué? De vivir en paz, de tener nuestra vivienda, de tener trabajo, bueno, esto que decías de la crisis, de no estar con miedo. Entonces, ¿qué pasa? Representa, en este caso Hillary, que era más un perfil más, hablaba sobre el tema de que había que integrar lo heterogéneo, que hablaba de la primera política o sea, de inmigración, ¿no? Para esto de blanquear la gente que se va a Estados Unidos buscando esto de vivir mejor. Entonces, el imaginario es esto. ¿Una mujer podrá resolver esto que parece que es un tsunami? O un hombre que parece que por más que habla y todo lo demás, pareciera que tuviera toda la energía para hacerlo. Yo creo que esto va en el imaginario que tenemos en la totalidad, en la masa. Generalmente el liderazgo, cuando es básico, ¿qué se busca? A una persona que lidere, a una persona que tenga la respuesta. ¿Por qué? Porque nos da una cierta tranquilidad. Entonces, si comparamos esto que me pareció, yo haría esta lectura, ¿no es cierto? Lo femenino o esta mujer que proponía acercarse, tener unas políticas diferentes, ¿no es cierto? Abrir el libre comercio, tenía una política exterior diferente, y alguien que dice no, hay que endurecer, fuera los musulmanes, esto no. O sea, para el imaginario en general, para la masa en cierta manera, la respuesta la tenía quien, Trump. Porque es más enérgico, porque parecía que iba a poder hacer, que él dice que va a proteger, o sea, pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Con la... Yo creo que nos estamos introduciendo, es casi filosófico, estamos siguiendo un camino casi filosófico, sin darnos cuenta, y mirá en este programa tan sencillo y tan breve, ¿no? Que necesitaríamos quizás 1000 programas para esto, pero nos estamos introduciendo en un camino que inconscientemente la sociedad está hacia un tránsito, un túnel muy, muy pequeño y una luz muy lejana, pero hacia un retorno a la moral. Aquello de que nos hablaban nuestros antiguos, milenarios filósofos, está en un camino hacia la moral. Porque vos fíjate que los paradigmas no alcanzan. Porque Estados Unidos, hablemos de la democracia imperfecta, porque la democracia no es perfecta, pero por lo menos es la democracia más antigua de la era moderna, y la que más se arrima a la perfección, por lo menos se nos presenta como la más perfecta y la más desarrollada, y el sistema que controla más a las personas, ¿no es cierto? Has tenido un presidente negro, no ha podido cuajar el tema de la mujer, recién lo acaba de mencionar Gladys, o sea, esos paradigmas que se presentan o ejemplos que podrían decir, che, ¿por qué no gana? Parece que estuvieran buscando una salida moral ya a esta altura, Los sistemas económicos, no funciona. Entonces, ¿qué te queda a partir de todos esos experimentos fracasados? La moral, los valores. Ahora, si Trump encarna esos valores, si Trump los va a llevar a cabo,
No se sabe. Nadie tiene la bola de Se verá cristal. con el tiempo, ¿no? Digamos. Pero por lo menos algunos de esos valores, como todos los candidatos, los enunció. Entonces, eso es un punto. Los enunció Hillary también, los enunció el otro. Claro, la gente después opta, elige. Pero digo, quería rescatar esto. Me parece que en el fondo la humanidad está buscando eso, un poco el retorno a la moral, a ciertos valores, que un poco se ha dado también aquí en la Argentina. Muy fugazmente, muy pequeñamente, una lucecita, apenas una llamita. Pero eso es lo que se está quizás buscando en la sociedad. ¿Se busca eso, Gladys? Y sí, hablando de los valores, es real. O sea, la moral es parte de los valores. ¿Los valores de qué? De las cosas, del amor, del construir, de la responsabilidad, de la solidaridad, ¿me entendés? El diálogo, de la comunicación. Es lo básico. Sí, volver a los valores sería importante. Y creo que la gente también está diciendo, estoy acá. Teneme en cuenta, pienso. Ya no soy una masa, la masa la llevás. O sea, estoy viendo qué estás haciendo, estoy viendo que lo que y escuchando que lo que decís no lo haces. Entonces ese es el nuevo, me parece, desafío para el liderazgo de todo lo que quieran hacer política. De hecho, nosotros somos hombres políticos porque participamos. Y enhorabuena, me parece que la gente tiene que participar más y tiene que exigir a sus políticos que trabajen, porque en realidad son empleados de nosotros, claro, que trabajen y que respondan con las cosas, o sea, cambiar. Y ahí sí coincido con vos del tema de los valores. ¿Valores de qué? Escúchame, ¿estás administrando esto? Rendí cuentas. ¿Estás haciendo dónde van mis impuestos? Se justifica lo que me estás cobrando. Quiero vivir en un mundo de paz. Bueno, explícame qué política exterior tenés, hacia dónde vas. Quiero vivir en un mundo donde la religión, que tenemos guerras por religión, realmente se centren en el amor. Bueno, abramos, o sea, seamos más tolerantes, más solidarios con los otros, con las diferencias. Que ahí está la riqueza de todo. Y la gente vota en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, en España, en los países que sean, vota por un elemento, por una cuestión que es la encarnación y la síntesis de todos los valores, que es por trabajo. Sí, fíjate. Dignidad. Claro, o sea, claro, la dignidad, que es otro de los, ¿no? que es un valor inherente al ser humano. Sí, sí, por supuesto. Y es la constitución básica de la familia, que la gente vota por el trabajo, fíjate vos. Bien, empatía, uno de los temas, ¿no? Me encantó también lo de empatía. O sea, falta empatía, que es ponerse en el lugar del otro, justamente, y escucharnos más. Vos sabés que es una de las falencias, bueno, es lo tuyo, Gladys, esta falta de escucharnos. Y es muy grave, ¿no? Porque vos sabés, estuve en un seminario de días pasados en la facultad de la cual egresé, y justamente hablaba, ¿no?, de estas redes y teléfonos, una hipercomunicación evasiva. Y es tal cual, ¿no? Evasivo. Bueno, ahí está la falta, no nos podemos escuchar justamente por eso. Perdimos la capacidad de escucharnos. Totalmente. Ahí estamos cerrando. Bueno. Gladys, gracias, como siempre. Gracias por invitarme, gracias por hacerme participar este año y bueno, la verdad que es un gusto para mí. Gracias por esta saga que hicimos con Gladys Luna este año y bueno, y el que viene, por supuesto, iniciamos otra contigo. Gracias. Gracias. Pausa. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría. Tratemos de vivir sin fantasía. Pidamos por favor que estoy al día. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Asesoramiento gremial, servicios médicos, farmacia sindical, formación profesional, polideportivo. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tu sindicato. 60 años junto al empleado de comercio. Nuestras obras hablan por nosotros.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conocé todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, y ahora nuestro invitado es el jefe de urgencias del Hospital Borda de la Capital Federal, el doctor Alejandro Jorge. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿cómo está? Bien, lo hemos traído lo hemos invitado, mejor dicho, y le agradecemos su presencia aquí, para hablar de un tema que se las trae, evidentemente. ¿Cómo estamos de la salud mental los argentinos, ¿no? Y sobre todo en estos ámbitos urbanos, ¿no? Tan locos, para decirlo vulgarmente, ¿no? y adecuadamente a esta cuestión, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que la pregunta es muy buena, pero muy amplia. ¿Cómo estamos de la salud mental? Me hace hablar cómo estamos de la enfermedad mental y en relación a eso, qué es lo que se conjuga con la enfermedad mental para potenciarla, ¿no? En esta sociedad argentina de hoy tenemos el grave problema de la conjunción con las drogas y las diferentes adicciones. O sea que a la patología mental, enfermedad mental, se suman una serie de adicciones. Y dentro de lo que no llega a ser una patología mental severa, los trastornos, entre comillas, está imbuida muchísima parte de la población porque vivimos bajo un nivel de estrés muy importante, ¿no? Claro. Ese nivel de estrés nos lleva a muchas veces reaccionar como no queremos, decir lo que no deseamos, enojarnos cuando no corresponde el enojo, no poder oír al otro, en lo cotidiano, ¿no? En lo simple. Es como que se ha perdido esa capacidad de poder ver si lo que dice el otro es razonable, procesarlo y procesar una respuesta. Y en esto también está afectada lo que no sería la enfermedad mental, pero sí la salud, porque uno vive con un nivel de estrés muy grande en esas situaciones, ¿no? Claro. Doctor, y relacionado con esto, ¿por qué llegamos a este punto? O sea, ¿qué perdimos en el camino o qué importamos culturalmente para llegar a esto que no terminamos de asimilar? Digo, todo tiene un porqué, ¿no? Sí, no sé si yo exactamente puedo dar el porqué, pero acá lo que hemos perdido, a mi criterio, en el camino, desde lo que tiene que ver con la salud mental, hemos perdido la posibilidad de educar a nuestra sociedad como hay que educarla, de generar que el chico que llega al preescolar pase al primario, termine el primario y termine el secundario, que esté acompañado realmente, si no hay padres continentes, por un colegio continente, por un espacio del gobierno continente que esté asociado a saber que esas criaturas que después van a ser adolescentes y después van a ser hombres en esta sociedad, o mujeres, o hombres y mujeres en esta sociedad, para sostenerla, tenemos que primero sostenerlos a ellos en ese crecimiento. Ese es un tema, el tema de la seguridad
es otro tema importantísimo, porque una sociedad insegura es una sociedad que seguramente va a ser enfermedad mental o trastornos mentales en algún momento, en gran parte de sus estratos sociales, y no necesariamente en los más bajos solamente, sino bajos, medianos y altos. Y la otra, que creo que es importantísima, es la posibilidad de trabajar y la necesidad de trabajar y la creencia de que el trabajo es mejor que no trabajar. Estamos en una sociedad que hace más de 3 generaciones hay mucha gente que ha creído o que le han hecho creer desde un espacio inadecuado, pero adecuado para el político de turno, que era mejor un plan que darle un espacio laboral, o que el plan significara un desarrollo laboral y un trabajo real, y no quedarse sentado y hacer un plan descansar. El descanso permanente no le hace bien a nadie. Bueno, eso es atentar contra la dignidad. Hablábamos en el bloque anterior, ¿no? O sea, en esto de traficar dignidad. O sea, el que la compra y el que la vende, ¿no? Justamente lo que usted se refiere. Exactamente, pero además el hombre y la mujer, para sentirse bien y sano y realmente en algún aspecto orgulloso de sí mismo y satisfecho con sí mismo, tiene que poder, y parece que voy a decir una frase media que ya no está de moda seguro, ganarse el pan. Tiene que poder trabajar, tiene que haber una posibilidad de trabajo digno, porque de esa forma también se dignifica con su familia. Y eso es salud, eso es salud. Cuando uno no puede tener un trabajo para poder darle a la familia las cosas necesarias, esa persona, hombre y mujer, que hoy trabajan los dos en la mayoría, sienten y comienzan a tener frustraciones, que se manifiestan después en muchos sentidos. Pero la realidad es, hay otro tema, ¿no?, que tiene que ver con lo que creo que recién dijo usted en relación a lo que importamos. Lo que importamos es la necesidad de comprar cualquier cosa. Importamos la necesidad de tener todo. Importamos la necesidad de que si no tenemos algo de marca, que si no tenemos esto que salió, que si no tenemos lo último en tecnología, no somos felices. La realidad es que podemos tener, y uno como con mi profesión lo ve diariamente, gente que tiene todo, menos felicidad, gente que tiene todo, menos la sensación de calma, gente que tiene todo, menos la posibilidad de, a partir de tener todo, elegir lo que lo haga más feliz. Volviendo un poquito al tema del trabajo, una de las terapias, el doctor me dirá, yo no soy especialista, pero él me lo dirá porque me lo han dicho algunos colegas suyos, que la laborterapia y los hospitales de día lo recomiendan para las adicciones justamente, es trabajar y tener la cabeza ocupada, como se dice en el barrio, ¿no? Tenés la cabeza ocupada y te alejás, obviamente, con las medicaciones, con los tratamientos, el seguimiento profesional adecuado y la atención permanente sobre esa persona, pero la laborterapia, el trabajo, simplemente te aleja de la adicción, te tiene la cabeza ocupada en otra cosa. Todo lo que sea, y ahora si entramos en el tema de la patología, y si lo queremos hablar desde la patología dual o desde la patología adicción pura, en lo que sería dual es adicción y enfermedad psiquiátrica, trastorno mental severo. Todo lo que tiene que ver con la resocialización, la recuperación y que la persona mejore, está mucho más sostenido con una rehabilitación laboral. Claro. Laboral en el sentido estricto de la recreación. Después puede ser que eso sea un sostén laboral para esa persona, pero en principio, más allá de que hay un resarcimiento en lo que haga, y que lo hay oficialmente, es laboral para su recuperación. Y además tiene una suma dineraria que es lo que él empieza a visualizar como que esto que hago, además es plata que me corresponde por mes por hacer este trabajo. Estímulo, resarcimiento y además, bueno, es decir, para su sostén. Exactamente. Y si hablamos de lo que tiene que ver con el trabajo específicamente, bueno, aquel que está sano y tiene trabajo y está conforme con su trabajo, tiene muchas menos probabilidades de enfermar y tener un trastorno mental que el que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo y no puede conseguirlo y entra en ese circuito de no poder conseguir trabajo y no tenerlo, y en ese circuito de autorreproche y reproche familiar que a veces pasa, entra en un cuadro o un trastorno depresivo que puede después simular otras situaciones que lo llevan a un cuadro que realmente sí hay que tratar, ¿no? Perdón, Jorge, no, porque cuando me decía las consecuencias y me acordaba de todo esto que toma visibilidad, que siempre ha existido, pero ahora, incluso con los medios de comunicación, ha tomado una visibilidad, ha salido a la superficie de una manera tremenda,
que tiene que ver todo esto de la violencia familiar y los femicidios particularmente. ¿Esto tiene que ver con estas cuestiones o hay cuestiones subyacentes mucho más poderosas que esta cuestión del estrés y toda esta cuestión de la modernidad, por así decirlo, entre comillas, todo esto que nos ha avanzado en los últimos tiempos? Bueno, Luis, la violencia familiar es algo que hemos tratado en todas las épocas. Ha habido violencia familiar en todas las épocas y además siempre aumentada por las adicciones. Antes mucho más por el alcohol, hoy por la mezcla entre alcohol y diferentes sustancias. Lo cual genera una desinhibición en los impulsos y termina en situaciones desastrosas como las que vemos. En lo que tiene que ver con el femicidio, también hubo una cantidad evidente de femicidios durante diferentes épocas. Creo que hoy han aumentado, pues, seguramente, pero además, por suerte, hoy se trata de que esto se frene a tiempo y tiene todo un ministerio o una parte del Estado a cargo de tratar de prevenir situaciones de estas. Lo que pasa es que para prevenir situaciones que terminan en un femicidio hay que estudiar bien el espacio familiar, hay que estudiar bien los lugares donde hay más peligro para que se produzcan, y evidentemente cuando yo voy a estudiarlo después de que pasó, no sirve demasiado. Lo que sí me preocupa muchísimo es que muchísimas mujeres van a avisar a la comisaría de la mujer o a los diferentes sectores de seguridad que pueda dar el Estado e incluso a las comisarías, y les terminan diciendo, bueno, acá está, lo anotamos, si no genera algún incidente no podemos intervenir, y la verdad que esto es malo porque tanto es malo para el que tiene que curar ante alguien que ha lesionado a otro, como el que tiene que tratar de recuperar después socialmente a una de estas personas. Y además, una vez que se produjo el femicidio, el hecho está realizado y eso no tiene vuelta atrás y no tiene solución, y es un hecho dramático y trágico. Doctor, no quiero hablar de un presidente, sino de un comportamiento social. Hoy se nota que hay poca relación entre lo que se dice, se hace y se piensa, que es falta de coherencia, ¿no? Sí. Justamente. Digo, ¿cómo relacionarlo esto con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que fue una sorpresa para todos? ¿Es esta falta de coherencia que se ve también en esa sociedad? Bueno, yo no soy especialista, voy a tratar de hacerlo desde un lugar, no soy especialista político, pero desde un lugar... No, dejando la política de lado, sino como comportamiento social. Yo creo que hay un punto donde hace muchos meses, en febrero yo estuve en Washington en un viaje y justo empezaban con estos escarceos de la campaña y parecía como que era muy altisonante todo lo que decía este hombre. Y de hecho lo era. Y en ese momento parecía imposible e increíble que pudiera llegar a pasar a todos los republicanos que tenía que pasar y poder pelear el espacio con el demócrata que quedara. La realidad es que la realidad superó la ficción o cualquier cosa que uno pudiera pensar en ese momento. Y hoy la realidad también supera la ficción o lo que uno pueda pensar. Lo único que me cabe a mí pensar es que aquel que termina diciendo algunas barbaridades y prometiendo algunas cosas que parece que van a defender a unos sobre los otros y generan en los otros el enemigo potencial, consigue que en la fantasía de una gran parte de la población aparezca una situación de justicia, la que por ahí no se puede llevar a cabo porque no existe el enemigo real. Claro. Pero generan todo un globo fantasioso, que es lo que yo siento que pasó acá. Además del ataque deliberado a ciertas instituciones, a ciertas posturas políticas, a ciertas personas, a los inmigrantes, a los latinos más que pero a todos los inmigrantes, a los musulmanes. Además del ataque directo a todo lo que es el resto de la población que no sea Estados Unidos de América, o un estadounidense, y además que piense como él, ¿no? Sí, claro. Fundamental, además que piense como él, parecería que todo eso está en contra, cuando todos sabemos que países como Estados Unidos también se han hecho de la inmigración, en algún momento una gran parte fue la inmigración, y países como la Argentina también. Obviamente que si uno dice no podemos recibir más gente por el momento porque no podemos sostener política y económicamente, es una cuestión.
y habrá que ver cómo se deja entrar la gente. Ahora, echar a todo el mundo, porque todo el mundo puede ser peligroso, o todo el mundo es todo el mundo inmigrante, o todo el mundo que no tiene que ver con el país, son los malos, creo que no sirve, pero hay algo de todo esto que la gente creyó. La gente que no está tan bien, la gente que no ha sido la más beneficiada en un país, posiblemente ha pensado que ahí estaba la cuestión y que este hombre venía a tomar el toro por las astas, dar vuelta un montón de injusticias que uno ve que hay también en la población de Estados Unidos, aquellos que tienen más, los que tienen más o menos y los que tienen muy poco. Y hay mucha gente que tiene muy poco. Seguro. Y si vamos a hablar de salud, hay muy poca gente que tiene una cobertura de salud como la que tiene la Argentina. Claro. O sea, nosotros nos podemos quejar de muchísimas cosas, pero nuestros hospitales públicos le dan cabida a cualquier persona, y a todos los inmigrantes que están en la Argentina le damos la misma cabida que a cualquier argentino. Y creo que eso lo hacemos porque es algo sencillo de ver. Cualquier persona tiene derecho a la salud, no importa en el país que viva. Esto no pasa en Estados Unidos. Doctor, no quiero que se vaya sin pasar revista. Tenemos 4 minutos a 2 o 3 puntitos centrales. Hoy el Borda, ¿cómo está funcionando y si recibe más o menos gente que antes, como para tener justamente un paneo de la situación de la enfermedad mental, como bien dijo usted? Luis, en el departamento, en lo que es el departamento de urgencia, estamos funcionando similar a lo que hablamos por ahí el año pasado. Por suerte tenemos elementos, a veces no está todo lo que necesitamos, pero se va solucionando, tanto sea los insumos que tienen que ver con lo cotidiano de elementos de hotelería, como a veces la medicación, que hay un día por ahí que tenemos un poquito menos de algo, un poquito menos de otra cosa, pero hemos tenido un año estable en esto y ahora acabamos de solucionar un momentito que 2 o 3 días que parecía que nos iba a faltar, lo hemos solucionado, así que estamos contentos con eso. Después, en relación a la atención, nosotros por guardia tenemos 1.800 consultas externas por mes. Ajá. De esas 1.800 consultas externas por mes, solamente, por suerte y por una gran acción de todos los profesionales de la guardia, se puede hacer tratamientos, continuar con tratamientos ambulatorios, hacer la atención externa e interna, pero la atención externa de esas 1.800 consultas, y solamente por mes internamos promedio 70 pacientes. Quiere decir que por año promedio internamos unos 800 pacientes, pero también externamos 800 pacientes. O sea que no quedan, tenemos la población en el hospital de referencia estable, pero que no son los mismos, sino que van recirculando, de 600 pacientes. Y esto hace varios años ya, o sea que todos los años ese ingreso lo limitamos. Y por consulta externa de consultorio externo, que también está a mi cargo ahora, tenemos 3.500 pacientes por mes, 3.500 consultas por mes. Ajá. Quiere decir que en estos dos lugares, que son de la urgencia propiamente dicho, se trabaja muchísimo. Así como se trabaja mucho en el hospital de día, se trabaja mucho en la admisión al servicio donde ingresan los pacientes, estos pacientes que ingresan por internación. Y lo que seguimos reclamando es, hemos hecho muchísimos concursos, pero nos falta todavía profesionales de planta en diferentes sectores y lo necesitamos realmente con urgencia, ¿no? En la urgencia, con urgencia y en diferentes sectores. Hay una bolsa de trabajo para muchos profesionales. Miren ustedes, ahí hay trabajo en el Borda. Doctor, una última también en un minuto. Cuando estuvo la otra vez también había problemas con la ley de salud mental. Ahora parece que hubo avances y más protección para los médicos, que muchas veces estaban actuando con temor, como muchos otros médicos en muchos otros rubros, en muchas otras especialidades, por el tema de la mala praxis, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la ley de salud mental en este momento? La Ley de Salud Mental de la Nación, la 2657, que opera sobre la 448 de la Ciudad de Salud Mental. La 448 se legisló en el 2000, se reglamentó en el 2004, y la 2657, que es la de Nación, se legisló en el 2010 y se reglamentó en el 2012. Desde entonces estamos con un control que realmente, yo lo comenté el año pasado, era complicado. Ahora hemos podido rever parte de la reglamentación de la ley y estamos esperando que salga desde Nación esa posibilidad de cambio en la reglamentación para poder trabajar con más tranquilidad en todos los sectores que son la urgencia. Porque de alguna forma se ingresó una cantidad de gente a operar sobre nuestro trabajo
y de alguna manera eso impide que el trabajo sea en tiempo y en forma el adecuado. De esta manera, si conseguimos que salga la reglamentación a nivel nacional con ciertas modificaciones, vamos a poder trabajar mejor todos. Ellos también, los que son los que pertenecen a la 26C57, los integrantes de la 26C57 que controlan, van a poder trabajar mejor también. O sea, para que trabajen con más libertad los médicos y sin menos presiones. Exactamente. Sí. Bueno, otro día nos juntamos en todo caso para hablar específicamente de la ley. Libertad no quiere decir que no querramos control, que nos controlen todo lo que quieran, pero queremos poder trabajar con el criterio terapéutico necesario. Perfecto. Bien, bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, Jorge, muchísimas gracias, Luis. Fenómeno. Pausa. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. El SAME llegó a Lanús para cuidarte. Con nuevas ambulancias, personal especializado y atención médica a las 24 horas. Ante una emergencia, comunícate al 107 o 4241-1000. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría. Tratemos de vivir sin fantasía. Pidamos por favor que estoy al día, estoy al día. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspició este programa Banco Provincia. Hablamos de lo que en el principio del programa, en nuestra pequeña editorial, hablábamos qué pasaba con nuestras mentes con todos estos hechos que evidentemente nos tienen ocupados y preocupados. En lo social, en lo económico, en el trabajo, en las adicciones, en la seguridad, todo esto. Tuvimos a Gladys Luna. Sí, vos sabés, Alberto, que me quedé pensando haciendo una síntesis, ¿no? Porque más o menos los dos invitados caminamos fueron aristas distintas, pero el tema es más o menos el mismo, ¿no? Y me quedo con una cosa en particular, uno de los temas, la falta de coherencia, ¿no? Esta relación entre lo que se dice, se hace y se piensa, y me parece que eso en algún momento termina agravando una sociedad. Y con lo que me quedé también, que lo dijo el doctor Jorge, Alejandro Jorge, me quedo también con lo que es esta falta de respeto, ¿no? que hay en la sociedad hoy en día, ¿no? Total. O sea, la invasión de territorio, vamos a trasladarlo a otro plano o a otro adjetivo, si le queremos llamar, que es la invasión de territorio, la falta de reconocimiento del otro, ¿no? Y eso repercute en todos los ámbitos, ¿no? En lo político, en lo empresarial, en todo. O sea, por eso vale detenerse en este tipo de temas para entender el fondo y entender posteriormente la consecuencia, ¿no? Cuando decís el Estado, las personas, el trabajo, yo creo que todo depende, siempre depende,
de que lo que piensa la cabeza, lo que ejecuta la cabeza, repercute en los pies. Seguro. Si vos no tenés un Estado, un gobernante, alguien que te acompañe, en definitiva, la sociedad lo que hace es golpearse uno con otros. Si el comerciante o el industrial no tiene los elementos necesarios, ¿qué hace? Seguro. Para poder producir. Reduce su plantel. Si reduce su plantel, el trabajador, ¿qué hace? No tiene trabajo. Es decir, todo va en función de esto. Y bueno, esto sería para... Y la dignidad, ¿no? Justamente, ¿no? Dos o tres programas más. Así que nos tenemos que ir. Dale. Nos tenemos que ir. Dale. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la próxima semana nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Política a la Carta.